1 de cada 5 días de baja laboral en Alemania está relacionado con motivos psicológicos, ya sea por estrés, por ansiedad, por depresión o por cansancio extremo. Eso lo dice el Instituto Federal de Seguridad y Salud Laboral en Alemania. Ahora, lo más relevante de esto no son los números, sino es la tendencia que va creciendo año con año. Hace 10 años no existía como tal. Hoy se ha convertido en una de las causas principales de absentismo laboral. Y no hablamos de un sector en concreto y ni de gente que no aguanta la presión. Afecta a todo tipo de personas, desde enfermeras, trabajadores de oficina, repartidores, la gente que trabaja en almacén, incluso hasta la policía. Personas que sí... Personas que... Hablamos de personas que siguen trabajando hasta que el cuerpo ya no aguante. Y claro, esto es impensable en nuestros países, cuando en nuestros países, allá en Hispanoamérica, trabajamos más de 12 horas. Y lo curioso de esto es que Alemania no trabaja más que la media europea, de hecho trabaja menos. En promedio trabaja alrededor de 37.5 horas a la semana. Incluso yo creo hasta menos, además de que los trabajadores cuentan con derechos laborales, vacaciones de 30 días, salarios competitivos, pero aún así sigue habiendo trabajadores que se siguen dando de baja, no en el sentido clásico, sino más bien por un tema de cansancio mental. Están quemados o como mundialmente se les llama, burnout. Y aquí viene la pregunta que incomoda. Si no trabajamos más horas, si el sistema es estable, si todo está bajo control, ¿por qué el burnout se está convirtiendo en algo estructural? Pues vamos a averiguarlo juntos. No olvides suscribirte. Para empezar, hay que definir qué es el burnout. Y si hacemos una búsqueda rápida en Google, nos va a arrojar que el burnout se define como un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por estrés laboral crónico. Basados en esta definición, podríamos decir que no nos vamos a enfocar en las personas, si son capaces o no en desarrollar alguna actividad laboral, sino nos vamos a enfocar más en la estructura que Alemania tiene para estos trabajadores. Primero, por lo que Alemania se ha vuelto famosa en los últimos años, que es la falta de mano de obra cualificada. Ya te he hecho algunos videos en donde te comento que año con año Alemania necesita mucha gente que pueda cubrir plazas que se están dejando libres, desde educación, enfermería, cuidados para viejitos, ingeniería de tecnologías o IT, por ejemplo. Segundo, sabemos que Alemania está envejeciendo y se proyecta que para el 2035 existan varios millones de personas inactivas, mientras que el tema de cuidados, de educación y de servicios está aumentando, sigue habiendo menos personas que puedan sostener el sistema. Y finalmente, la cultura laboral alemana. Para muchas empresas no te dan tiempo de poder aprender, sino todo lo contrario. Hay muchos alemancitos que lo que te piden es que seas la solución al problema. O sea, como ya te están contratando porque eres el experto, por lo tanto no te dan tiempo como que saber cómo están las cosas. De hecho, hay alemanes que desde niños los empiezan a meter en ciertos temas. Por ejemplo, en autos. Desde niños les empiezan a inculcar que te deben de gustar los autos. Y por lo tanto te tienes que volver el mejor de los autos. O tal vez no el mejor, pero sí el que sabe más. Por eso que cuando llegan a empresas grandes como BMW, Mercedes, Audi, muchos de ellos o ya tienen experiencia porque ya lo conocen, o porque desde niño les inculcaron saber que si eres la persona que sabe mejorar el chasis, ¿sabes por qué? Porque ya conoces la gran parte de los modelos desde pequeño, porque tienes la colección o porque tienes libros. Por lo que el margen de error en estas empresas llega a ser minúsculo en comparación con nuestros países. Pedir ayuda no es lo habitual, decir que no puedes tampoco, no porque esté prohibido, sino porque culturalmente puede llegar a ser una falta de profesionalismo. Muchas personas se vuelven workaholic, compensan, ajustan, hacen muchas horas extra que no son remuneradas, asumen tareas extras que nadie les pide explícitamente. Por lo que podríamos decir
que el problema no es cuánto trabajamos, sino cómo se reparte esa carga. Falta gente, pero las tareas no desaparecen y se sostienen con personal que aguanta un poquito más de lo que deberían porque no hay de otra, por lo que el burnout aquí en el país no aparece como algo repentino, sino más bien como un desgaste prolongado. Existen varios sectores que tienen números rojos en temas de burnout, pero el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en 3. Si existe un sector en donde el burnout es más visible, es en el de salud. Estamos hablando específicamente de enfermería y cuidado a personas mayores. Y no porque nadie quiera trabajar ahí, sino más bien porque la carga se ha vuelto insostenible. Ahora, si tú eres enfermera trabajando aquí en Alemania y ya tienes experiencia sobre esto, pues déjamelo saber en los comentarios. En Alemania hace falta decenas de miles de personas en el área de enfermería. Y se tiene un déficit alrededor de unas 200,000 personas al año y seguirá aumentando para el 2030 si las condiciones no cambian en absoluto. Lo que significaría en turnos más largos, menos descanso y una presión constante para no cometer errores para los que ya se encuentran por acá. Pero el dato más revelador no es la falta de personal, sino las condiciones para los que ya están aquí. Según evaluaciones de carga psicosocial, entre un 35 y un 45 de personas que trabajan en el área de enfermería se encuentran en la famosa zona roja. En el sector sanitario, las bajas laborales por motivos psicológicos se encuentran por encima de la media nacional y tienen duraciones más largas que otros sectores. Y aquí viene la paradoja final. La demanda de cuidados aumenta cada año por el envejecimiento de las personas, pero la base humana que lo sostiene o es más frágil hoy en día o es la estructura, que honestamente desde mi punto de vista no se trata de un problema de vocación o de la persona, sino más bien del sistema y de la estructura. Lo que pude revisar es que se encuentran plantillas al mínimo, la famosa burocracia y una sensación constante de responsabilidad. Si tú no estás, alguien va a tener que cubrir y esa persona también está cansada. Es al final de cuentas una cadenita que la estructura no está viendo tal cual. Honestamente yo no sé cómo le hagan los doctores, las enfermeras de nuestros países allá en Hispanoamérica cuando les toca trabajar hasta 72 horas y sin descanso y tienen que chutárselas en vivo a veces las operaciones. La verdad es que mis respetos. Y sobre todo son personas que yo creo que están hechas de otra madera en comparación con otros países. Y por cierto, muchas gracias por ver mi contenido, pero no seas un fantasma, ya me di cuenta que muchas de las personas que ven mi contenido no está suscrita, así que suscríbete, no te cuesta nada. Y ahora sí, sigamos. En segundo lugar tenemos un sector que honestamente yo no lo tenía en el radar que estuviera creciendo en los últimos años y es el de la educación. Alemania arrastra una escasez crónica de docentes de primaria y secundaria. Aproximadamente se tiene contabilizada que son 60,000 personas al año y cuando faltan profesores, pues es obvio que las clases no desaparecen, sino todo lo contrario, se tienen que distribuir a profesores que ya están trabajando ahí mismo. Entre el 15 y el 20% de las bajas laborales de los docentes aquí en Alemania se registraron por motivos psicológicos como estrés, agotamiento o depresión, y esta proporción es ligeramente mayor que la media nacional, que es aproximadamente de unos 18%. Y muchas de las quejas que tienen los docentes ante esta situación no es que no les guste su trabajo, sino que sienten que nunca es suficiente, siempre falta tiempo, siempre falta alguien, siempre hay algo pendiente. Por eso el burnout en educación rara vez se manifiesta como un abandono inmediato. Más bien aparece como un cansancio crónico, bajas prolongadas de hasta 40 días que son muy por encima de la media de otras enfermedades o simplemente hacen bajas anticipadas del sistema. Y en tercer lugar tenemos uno de los sectores que históricamente ha tenido más casos de burnout, que es el tema de la tecnología. El país está empujando fuertemente con la digitalización, por lo tanto se están implementando nuevos softwares, nuevas automatizaciones
Y eso ha generado un término que se llama tecnoestrés, estrés causado por la sobrecarga digital, estrés por la presión a adaptarse a nuevas tecnologías, estrés causado también por estar siempre conectado, ya sea por chat, por correos, por cualquier otra plataforma digital, y en ocupaciones altamente digitalizadas, en IT, servicios digitales, administración técnica, las bajas por motivos psicológicos crecieron más rápido que la media nacional en 2019. Entre el 34 y el 38% de los trabajadores en sectores tecnológicos y de oficina digital reportan alta presión temporal y dificultad para desconectarse fuera del horario laboral. En pocas palabras, que te vuelves un workaholic y siempre quieres estar conectado para estar pendiente de ese proyecto que está en curso, o simplemente porque tu jefe te está pidiendo que estés atento a cualquier aclaración, a cualquier duda que otra persona de tu equipo tenga. La multitarea constante es parte del problema. Cerca del 40% de los trabajadores digitales trabaja con interrupciones permanentes, ya sea porque les llegan nuevos correos, nuevas entregables, nuevas fechas, notificaciones, y no es que el trabajo sea más largo, sino es que se fragmenta todo el tiempo, lo que aumenta la fatiga cognitiva y reduce la recuperación mental al final del día. Chécate esto que encontré. Cerca del 30% de los empleados responden mensajes laborales fuera del horario. Y en perfiles de IT técnicos esa cifra supera el 35%. O sea, el resultado es claro. Te quitan el sueño, debes de estar siempre conectado, siempre tienes que estar fijo a las situaciones que te está pidiendo el jefe. Por lo tanto, te vuelves un adicto al trabajo y no hay forma que te puedas desconectar. Como en todas las categorías, el burnout se presenta de distinta forma, y en el caso del burnout tecnológico se presenta de insomnio, cansancio mental crónico, irritabilidad o incluso ansiedad por no poder hacer tareas muy simples. Personas que cumplen, que rinden y que son capaces de hacer sus cosas, pero sienten que su cerebro nunca se apaga. También existen otros sectores que presentan casos de burnout, pero no lideran las estadísticas, como los almacenes, retail, servicios sociales, administración pública, pero es importante mencionarlos porque ellos también presentan alta rotación, falta de personal, que por lo general estas vacantes se pueden llenar rápido porque la gente está dispuesta a trabajar, aun cuando sus condiciones pueden llegar a ser un poquito complejas, pero al final de cuentas, pues si estás disponible, pues le das. Y viene la pregunta inevitable, ¿qué se está haciendo para evitar que esto siga creciendo o qué soluciones se están proponiendo? La primera es la reducción de la jornada laboral a 4 días. Hay algunas empresas que han puesto como proyecto piloto esta solución y han tenido buenos resultados. Muchos de sus trabajadores, en vez de bajar su productividad, al contrario, aumentaron su productividad. Esto significando que supieron administrar su tiempo. Sin embargo, en las últimas semanas ha habido una polémica, ya que el canciller Merz dijo que los alemanes trabajaban muy poco y que deberían de trabajar más de 40 horas para que, según esto, mejore la economía alemana. Pero claro, si trabajas más de 40 horas, que es lo oficial, pues existe el riesgo que aumenta el burnout, obviamente. Y luego está el tema de la inteligencia artificial, que claro, es una ayuda para muchas personas. Se promete automatizar procesos, mejorar sistemas. Sin embargo, una vez más, es un tema de que hay que empezar desde cero. Hay muchas personas que no son capaces de poder aprender nuevos sistemas de forma rápida y les cuesta tiempo. Y eso les puede generar un estrés mental que al final se vuelva en un burnout de igual forma, a pesar de que tengas la inteligencia artificial implementada. Así que quizá el error está en buscar soluciones rápidas para un problema que es estructural. El burnout no aparece porque la gente sea débil, sino aparece cuando el sistema es demasiado ajustado, sin margen de fallar ni recuperarse. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Servus.